Gloria a Dios. Bendito sea el Señor en esta mañana, por los siglos de los siglos. Sea bendito. Bueno, entonces tendremos aproximadamente unos 15 o 20 minutos, mi amado. Arranquemos entonces con este tema de la apostasía y la falsa doctrina. No es nada nuevo. Dios nos ha advertido en su palabra de que estos tiempos acontecerían. El hermano Arzú no acostumbra ministrar a alguien sin que la palabra del mismo Señor que creó el universo sea la que hable. Arranquemos entonces con la Biblia. En 1 de Timoteo, en el capítulo 4, del versículo 1 al 2 dice que no debemos de extrañar de que vendrían falsas doctrinas de demonios, y que por la cantidad de hipócritas, teniendo cauterizada su conciencia, están presos, no pueden ya oír la voz de Dios, ya no la escuchan, porque tienen cautiva su conciencia. Eso está en 1 de Timoteo, en el capítulo 4, del verso 1 al 2. La Escritura habla de doctrina de demonio. Satanás doctrinó a Eva diciéndole que no moriría, y vemos el mundo como está también, verdaderamente por ese demonio de Satanás con su doctrina. La doctrina del diablo trae muerte, y él siempre utiliza la religión. Podemos observar en Apocalipsis capítulo 13 también que el mismo engendro del diablo, el hijo de Satanás, él trae una doctrina también y mandará a matar al que no lo adore. No solamente viene por el gremio político, sino también que viene por el gremio religioso. Agarremos segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 3, donde dice claramente que el Señor no vendría, no va a venir el Señor sin que antes hubiera apostasía. ¿Qué es apostatar? Personas que apartan el oído de la verdad y se vuelven tal como Salomón, que apostató por sus mujeres, haciendo imágenes, se apartó, donde Dios verdaderamente había advertido eso. Miramos a Aarón, también cometió esa apostasía de apostatar, habiendo hecho ese becerro. No es nada nuevo. Bien, algunos tuvieron la oportunidad de arrepentirse porque estaban en el gremio y en la lista de los escogidos. Pero aquellos que no están en la lista ni en el gremio de los escogidos, estos verdaderamente vienen solamente por obra del diablo para ensuciar el camino del evangelio. Veamos en 1 de Juan, capítulo 2, versos 18 y 19. Nos dice: hijitos, ya es el último tiempo. Desde que se escribió la escritura hasta el tiempo de ahora, Juan dice, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y luego la escritura dice que ese anticristo salió de nosotros en el verso 18. Al verso 19, Primera de Juan capítulo 2 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Lo mismo que la paja. La paja es la casulla, la cáscara que envuelve el grano. Está en el mismo árbol, está en la misma hortaliza, pero la cáscara, la paja, será quemada, dijo Juan Bautista. Verdaderamente están con nosotros, pero no son de nosotros. En 2 de Corintios 11, en el versículo 13 al 15, dice claramente que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Son disfrazados como apóstoles, como ángeles de luz. Se disfraza el mismo diablo como ángel de luz. Y estos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire que un apóstol es el que funda, es el perito arquitecto, como dijo Pablo en su primera carta de Corintios 3. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué fundamento están poniendo estos falsos apóstoles? El apostolado de la falsedad. Ellos están fundamentados porque ya en el libro de Apocalipsis 21 y en el libro de Apocalipsis vemos 22, aparecen 12 apóstoles que vienen descendiendo del cielo, 12 puertas, 12, dice, abrió puertas y entrará el Rey de Gloria. Estos fueron los que predicaron el evangelio por el mundo entero. Estos apóstoles de Cristo fundaron la iglesia fiel y verdadera. Pero estos falsos que están ahora están fundando la falsa. Tienen que ser.
falsos se disfrazan como ministros de justicia, dice 2 de Corintios, en el capítulo 11, verso 12 al 15, del 13 al 15. Entonces podemos observar que Pedro también remacha con un broche de oro en su segunda carta, capítulo 2, verso 1 al 6, dice que estos apartan el oído de la verdad y tropiezan en la palabra. Tropiezan en la palabra. No puede hablársele la palabra de Dios porque es tropiezo para ellos. La evaden, la tuercen. Ellos no aceptan esto porque ellos son los otros apóstoles, apóstoles de Satanás, vestidos como ministros y falsos apóstoles y falsos profetas que tenemos en el siglo XXI. Alerto al pueblo que no se extrañe por esto. Veamos entonces lo que dice Judas, un libro antes de Apocalipsis, en el número 4, ya que no tiene capítulo, número 4, número 6 y número al 11, el 8 y el 11, puede notar que dice que estos vienen disfrazándose, ocultando la verdad, destinados para perdición. Repito, Judas 4, Judas 6, Judas 8 y Judas 11. Entonces, en el verso 3, que contendamos ardiente, porque ardientemente es contender contra estas falsas doctrinas de ellos. En 1 de Juan capítulo 2, verso 15 al 17 dice que nosotros no debemos de amar el mundo. Esta gente ama el mundo. Vienen apegados al dinero, vienen apegados a la ansiedad, ambición, venden sus libros caros, su música. Hay que tener mucho cuidado con los músicos, que no pasan tiempo ni dedicación en el canto con Dios, sino que ellos cantan al ritmo mundano, ya que dice la Biblia que en el libro de Ezequiel 28 Satanás fue creado con instrumentos de música, en el libro de Ezequiel, pero ya en el libro de Isaías 14, versos 11 y 12, Satanás fue tirado con esa música. Y los primeros que recogieron esa música aparecen en el libro de Génesis 4, que eran descendientes de este mentado Caín Jubal. Podemos entender nosotros que entonces estos cantan para ellos mismos, cantan para producción, y hay que tener mucho cuidado el pueblo de Dios. Nosotros fuimos creados como instrumentos de alabanza, no para regocijarnos y quedarnos con la alabanza. Mucho cuidado entonces. En 1 de Juan capítulo 3, verso 8 al 10, nos dice: todo aquel que practica el pecado, que hace lo malo, es hijo del diablo. En esto se conocen los hijos del diablo y los hijos de Dios. 1 de Juan capítulo 3, verso 8 al 10, ahí lo dice la Escritura. Pero en Romanos nos advierte a nosotros, como muchos están entre nosotros y como ellos se han desviado, nos advierte que cuidado nos desviamos. En Romanos capítulo 11, en el versículo 20 al 22, dice: tengamos mucho cuidado, porque si Dios no perdonó ni a los ángeles, si no perdonó ni a Israel, si no perdonó verdaderamente a los que eran de la misma estirpe, Satanás y la tercera parte los ángeles, y no perdonó a Israel, tampoco los gentiles alcanzarán perdón. Veamos en Salmo 101, verso 1 al 3. Dice: yo entenderé el camino de la verdad, el camino de la perfección, pero hay que aborrecer a los malos, hay que aborrecer la maldad de ellos cuando es contra Dios. Por eso el Señor nos advierte en el libro de Tito, capítulo 2, en el verso 11 al 15, que Dios ha creado un pueblo celoso, celoso de buenas obras. Dios ha creado ese pueblo, no mundanos, no andando en lascivias y en concupiscencia, como dijo el apóstol Pedro, que estos siguiendo la carne se han desviado como Balaán, se han desviado como Judas por el lucro. Entonces vemos en 2 de Timoteo capítulo 4, que estos no van a querer la sana doctrina, se van a oponer, se van a desviar de ella. 2 de Timoteo 4, verso 3 al 4. No soportarán. Viene tiempo, dice, cuando no van a sufrir, no quieren la sana doctrina, entonces se amontonarán. Cuando habla de montones, habla de muchos. Me dirán: Señor, Señor. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Pueblo, alerta, no es nada nuevo. Erguid vuestra cabeza, vuestra redención está cerca. Esto es cumplimiento de la palabra. Veamos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 8 al 9.
Como Jannes y Jambres resistieron a Moisés, Moisés hacía maravillas allá en el palacio de Faraón, pero Jannes y Jambres, según dice la Biblia, estos se oponían. Verdaderamente, como Emineo, como Alejandro, como Fileto, todos estos se oponían, como Sanballat, como Tobías, en el libro de Esdras, de Nehemías, se oponían a la verdad. Entonces, en 2 Timoteo 3, verso 8 al 9, dice claramente que resisten a la verdad, no quieren la verdad, como los fariseos en el libro de Mateo capítulo 23, resistían a Cristo, le resistían y lo tentaban. En 2 Timoteo 2, verso 19 al 23 dice que Dios en una casa ha hecho vasos de honra y vasos de deshonra también de la misma masa. Ahí tenemos en 2 Timoteo capítulo 2, verso 19 y verso 23, donde Él hizo de una misma masa, el que hizo la paja, Él hizo también el grano, el trigo, el que hizo el mar, también Él hizo los pescados venenosos que hay. En Mateo capítulo 13, Mateo 13, aparecen 7 parábolas, y allá hay pescados que salen del mar y son echados fuera porque no se comen. Ahí está la mujer escondiendo su levadura. La levadura es símbolo del pecado. En Lucas 12:1 dice: guardaos de la levadura de la hipocresía. La hipocresía era la levadura de los fariseos. Guardaos de esa levadura que es la hipocresía. Por eso en Timoteo 4 decía: por la muchedumbre de hipócritas. La hipocresía es una cuna del diablo. Es una cuna donde nace verdaderamente el engendro satánico. Saltemos entonces nosotros por un momento a 1 Timoteo, capítulo 1, en el versículo 5 y 6. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Repito la cita, en el 1 Timoteo 1, versos 5 al 6. Tenemos que ver qué es lo que la palabra del Señor nos habla tocante a este tipo de falsos. Yo voy a leerlo acá. Dice así la Escritura, entonces lo leo. Veamos con base. Pues el propósito de este mandamiento, oiga, es el amor nacido de corazón limpio, no fingido, de buena conciencia, con la fe, dice aquí, gloriosa en nuestro Señor Jesucristo, una fe no fingida, limpio corazón. Verso 6. De las cuales cosas, desviándose alguno, aquí está, los que se han salido, salieron, se desviaron, se apartaron a vana palabrería. Pero no solo allí, saltemos al libro de Efesios capítulo 4. Efesios 4:18 también nos dice, leo, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida que agrada a Dios, por la ignorancia. Aquí habla de que son ignorantes, que hay en ellos por la dureza de corazón. Dos cosas: ignorancia y son duros de corazón. Tengamos cuidado con esa dureza de corazón. En el versículo 19, estamos en el libro de en el libro de Efesios 4, verso 19. Leemos aquí entonces, donde dice, el segundo versículo dice: los cuales después que perdieron, oiga la palabra perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez, hábiles, son astutos, sagaces, tenaces, con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Eso es la Sagrada Escritura. Les insto y les exhorto, lean las Escrituras, por favor. Volvámonos a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 12. Dice la Biblia que son desobedientes y van a tropezar en la misma palabra. Fueron destinados, escuche la palabra, fueron destinados para eso, para ser desobedientes. Estos falsos, los apóstatas, los falsos profetas y falsos pastores y falsos ministros y falso evangelio, es el aceite que compraban las vírgenes insensatas. En el libro de Mateo 25, ellas compraban aceite y ese aceite no servía para nada, ni los vendedores que vendían ese aceite, porque se quedaron las vírgenes necias, se quedó su aceite que compraban y se compraron y se quedaron los vendedores de ese aceite. Entonces aquí tenemos nosotros que esta gente tropiece la palabra. Saltemos a 2 de Pedro capítulo 2, en el versículo 3 al 20. Se pierden para siempre, se pierden para siempre. En Romanos 1, 21,
Romanos 1 dice que Dios mismo los entrega. Romanos 1, 21 al 24, al 28 y al 32. Dios los entrega, el mismo Dios los ha entregado. Y no olviden que Lucas dijo, Lucas 21, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, aquí tenemos nosotros donde esta gente se van a desviar. Bueno, conocieron la verdad y se volvieron atrás. Me saltemos para terminar unos versículos, hay que ser espontáneos. Vamos a ser breves, vamos a mandar esta palabra veloz. Aprovéchate, pueblo, de agarrar la palabra de Dios. Hebreos 2, verso 1 al 4, dice que nos cuidemos. Cuidado, nos deslizamos como algunos de ellos se deslizaron. Algunos de ellos eran grano, pero se fueron atrás de la paja. Como cuando pilamos maíz o arroz, algún grano se va juntamente con la tusa, con la casulla, con la cáscara. Tengamos cuidado. En Hebreos 3, 15 al 19, Hebreos 3, Dios sacó al pueblo de Israel, los sacó de Egipto, pero los destruyó en el camino, los amó. Dios con amor ha hecho sus obras, hizo a Satanás con amor, como dice en el libro de Deuteronomio 28:63, 28:63, con amor te hice, con amor te voy a destruir también, con amor te formé. Usted siembra un árbol, lo riega con amor, pero usted va a notar que cuando este árbol no le da el fruto, sino que le está tirando mucha hoja y le está destruyendo su acera, rompiéndole su acera de la casa, con sus raíces usted con amor lo destruye también. Hebreos capítulo 4, verso 1 al 2. Temamos, dice, no sea también que permanezca eso de no entrar en el reposo, nosotros seamos alcanzados. Es peligroso eso. En Romanos, no olvide Romanos 11, versículo 20 al 22, que Dios, si no perdonó a las ramas naturales, tampoco va a perdonar a gentiles. Dios no hace acepción de personas, ni para salvar, ni para matar, ni para amar, porque en el libro de 1 Corintios 10, 11, dice que estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplos para nosotros, para que aprendamos. Así dice la primera carta de Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 10, verso 11. Estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo para nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Han descuidado las escrituras, han dejado la palabra del Señor. Volvámonos a la Biblia, volvámonos a la escritura, volvámonos a las sagradas escrituras, y ellas sean nuestras estandarte, nuestra brújula. Yo camino por aviones, siempre voy y viajo, yo miro que está lleno de nubes, hay lluvia en el espacio, pero los pilotos, los que van al cargo de esa nave, llevan brújula y ellos llevan mapa. No importa que haya tempestad, no importa que haya oscuridad, la brújula y el mapa lo lleva al puerto deseado, al puerto querido. No importa que haya avalanchas de apostasía, vuélvase a la palabra, vuélvase al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé, los cuales sin Biblia, sin pastor y sin iglesia se salvaron. Le repito, vuélvase al Dios de la Biblia, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Matusalén. Vuélvase al Dios de Noé, que sin Biblia, sin pastor y sin iglesia se salvaron. El Dios de la Biblia es el Dios de la montaña, es el Dios del valle, es el Dios del buen día, del mal tiempo, es el Dios de todo y de todos. Es Dios en el valle, es el Dios en la montaña, es el Dios en el buen tiempo, in the good time, my friend. And He's God in the bad time. When the things go evil, cuando las cosas van mal, He make right, Él las vuelve correctas. Because God is the God of the mountain. Dios es el Dios de la montaña. He is the God of the valley. Él es el Dios del valle. He is God in the bad time. Él es el Dios en el mal tiempo. And He is God in the good time.
Eres el Dios del buen tiempo. My friend, you have to believe in Jesus. Usted tiene que creer en Cristo. Namule, mos bafie lo aguabureme Jesucristo. Batudia hanilererum Biblia. Mos batudia hanikelona aguabureme luma salvo. Tienes que leer la Biblia para salvarte. Mos batudia hani Bible. You got to read the Bible, my friend. Tienes que leer la Biblia, mi amigo. Because Jesus is the truth, the way and the life. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es lemeri, liguía umabey, en liguía y bagaribey. Aluhabey bungi namule. Busca a Jesucristo, mi amigo. En Jesus' name, en el nombre de Jesucristo. Lidon lereron wabureme Jesús. Busca a Cristo nuevamente. Te hablé 3 idiomas. Quizás en alguna de ellas podrás entenderlo. Con su interpretación cada una de ellas. Dios le bendiga. Adelante con este mensaje de la verdad. Os hará libre y la conoceréis. Y Cristo es la verdad. San Juan 14:6. El hermano Arzú de Honduras, vía teléfono, para la República Dominicana y el mundo entero que escucha por internet. Dios le bendiga. Arrancamos entonces para todo el auditorio que nos escucha, y como estamos también grabando acá desde nuestros hogares, para la televisión también, gracias al Señor damos, seguimos con el tema de lo que es la apostasía, y lo vamos a desglosar en unos 15 o 20 minutos. Si nosotros vamos a tomar como tema lo que es el libro de Apocalipsis, capítulo 17, habla de una ramera. Ramera es prostituta en el lenguaje común y del vulgo. Es prostituta, es una ramera. Esta mujer no es fiel, es una mujer infiel. Es una mujer que fornica con todo tipo de hombre, pero aquí en esto se registra espiritualmente. Bueno, la Escritura habla de que el que tenía entendimiento pudiera ver que esta mujer se sentaba sobre muchas aguas, y allí mismo el apóstol estaban restringidos, que ellos hablaban como, podemos decir ahora ya como clave se usa en este tiempo, mas en ese entonces no se usaba la palabra clave, pero era una palabra que se utilizaba con sabiduría, la palabra bíblica, sabiduría. Por eso dice la mente que tiene sabiduría. No podemos darle vuelta a esto. La religión la que más se encaja en eso, directamente o indirecta, en la iglesia católica romana, es la que se viste de púrpura, y el palacio de los grandes papás, el papá de los católicos, por supuesto, no del pueblo cristiano, el papá de los cristianos, ya que en el libro de Mateo, en el capítulo 23, verso 9, dice: no llaméis, nosotros no podemos llamar espiritualmente a nadie papá, padre. Podemos llamar, como dijo el Señor, honra a tu padre. Ya hablamos de fraternal, que ya no es espiritual. Pero si se habla de espiritual, el papá de los cristianos aparece en el libro de Hebreos, capítulo 12, en el versículo 9. Dice: ¿cómo no obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, volvemos nuevamente con esta ramera. En el capítulo 17, el verso 13 y el 14, tienen un mismo propósito. Un solo propósito, es pelear contra el Cordero, y el Cordero lo vencerá. Entonces ese es el propósito de ellos, pelear contra el Cordero. Entonces toda verdad es paralela. Están las tinieblas. Satanás es príncipe y potestad del aire, de las tinieblas, y Dios es luz. Todo aquello que no pertenece a Dios pertenece al diablo. La verdad es paralela. Lo que no es de la gloria es del infierno. ¿Estamos? Si algo no es de la gloria, es del infierno. Si no es de Dios, es de Satanás. Si no es bueno, es malo. Si no es santo, es inmundo, es impuro. Si no está en el día, está en la noche. Entonces la verdad es paralela. Son dos líneas que van juntos, pero nunca se unen. Aunque tenga 12 horas el día y 12 horas tenga la noche. Esta mujer está llena de nombres de blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia? En el tiempo de Jesucristo, cuando le dijeron
Jesús dijo a aquel hombre que lo bajaron por el techo de la casa, le dijo, tus pecados te son perdonados, le dijo Cristo al hombre. Entonces los judíos, que sabían mejor de la doctrina, ellos hablaban, aunque se equivocaron en cuanto a Cristo se refiere, se equivocaron y dijeron, este es blasfemia, porque ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Ahí vemos que era una blasfemia. Jesús no estaba blasfemando, porque Jesús es el Hijo de Dios y Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra, como lo dice Mateo 28, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Entonces, Él no blasfemaba, pero hablando del lenguaje judío, de los hebreos, ellos dijeron, este está blasfemando. Entonces, el Papa de los católicos es un blasfemo. Hace poco dijo que desde el 2015 al 2016 va a estar perdonando pecados de homosexualismo y pecados de aborto. Este es un chanta, es un hijo del diablo, porque nosotros podemos perdonar las faltas. Padre, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Podemos perdonar errores, faltas entre nosotros los humanos. Pero ya espiritualmente, este chanta de la fe, este diablo, este falso profeta, como es el papá de los católicos, yo no le llamo el papa, sino que le llamo vegetal, porque papa es el producto que nos comemos, legumbre, papa, eso es lo que comemos, pero ellos le llaman papa. ¿Qué quiere decir papá? De ellos, de los católicos. Pues volviendo nuevamente atrás por unos segundos, está llena de blasfemia, porque también cuando a Jesús le dijeron, ¿eres tú hijo de Dios? Él dijo, yo soy, tú lo has dicho, ha blasfemado. Vemos cómo encaja la palabra blasfemia, que Jesús no estaba blasfemando porque Él es hijo de Dios. Pero ya este chanta de la fe, como es el papá de los católicos, aquí vemos que se visten de púrpura, de rojo, escarlata. Solo la Iglesia Católica a nivel mundial. No nos hagamos a izquierda ni a derecha. No hay por qué más buscarle. Y se sienta sobre, ahí dice claramente 7 montes. Búsquelo. Me parece, no recuerdo muy bien si yo prediqué un mensaje que se titula el 666 dentro de la Iglesia Católica. Así me parece que se titula, ya que son miles de mensajes que he predicado, pero me parece que lleva por título el 666 dentro de la Iglesia Católica. Entonces ahí hablo como Juan Pablo II no se llamaba así, y su nombre llevaba 666, y Vicarius Filii Dei, equivalente a Dios, que él dice vicarios, que son representantes de Dios en la tierra. Es una blasfemia, porque Jesús dejó el Espíritu Santo, ¿verdad?, como representante después de él. Pero vemos esta prostituta, esta ramera, tiene hijas. Ahí podemos notar nosotros que tiene hijas. Ella dice, la madre de las rameras. Muchas iglesias evangélicas encajan también como hijas de la gran prostituta Iglesia Católica Romana. Ahí tenemos nosotros algunos que se llaman Wesleyana, porque viene del derivado de Wesley, pero no siguen el camino de John Wesley. Ahí tenemos otras que se llaman entonces Martin King Luther, ¿verdad? La iglesia luterana, ¿verdad? No siguen el camino de ese hombre que fue el hombre de la reforma, Martin King Luther, ¿verdad? Que todos saben que la Iglesia Católica lo mató. La Iglesia Católica asesinó allí en Apocalipsis 17. Dice que esta mujer estaba ebria con la sangre de los santos. No nos hagamos a izquierda ni a derecha. Cuando los césares eran enemigos de Dios y de los judíos, podemos entender que en el libro de San Juan capítulo 11 dice que los judíos decían, miren que todos están siguiendo a este hombre. Hablaban de Jesús. Van a venir los romanos, dice, y destruirán nuestro lugar santo. Ahí vemos los judíos con temor de los romanos. Los romanos asesinaban a los cristianos, la Iglesia Católica Romana. Entonces, los césares, cuando alguien decía que Jesús era el Señor, discutían. Un Señor tenemos, decían, que es el César. Y en el libro de Hechos 16, entendemos nosotros, donde dicen, estos hombres siendo judíos nos están trastornando, enseñándonos costumbres que no nos son lícitas llevar ni observar, porque somos ciudadanos romanos. Hechos capítulo 16. Aquí no queda hacerse a la izquierda ni a la derecha.
la madre de esta abominación en la Iglesia Católica Romana. Tan mentirosa y blasfemia que dice Católica Apostólica Romana. Los apóstoles no eran idólatras, no tenían los 21 dogmas que tiene ella, que María ascendió al cielo, y eso es mentira. María duerme y ella descansa hasta el día, como dice Tesalonicenses, que todos juntamente seremos arrebatados en el aire a recibir al Señor. Pero ellos dicen que ella resucitó, un bautismo de niños, la infalibilidad del Papa, que no se equivoque en las cátedras, todo eso es mentira. Romanos 4:3 dice ahí, o 3:4 dice, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Entonces podemos ver que el Papa es mentiroso. Segundo, es pura mentira de ellos decir que arrastran un celibato, un voto de castidad, pues Dios que hizo al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y ellos lo ponen como doctrina, prohibido casarse. Entonces, doctrina de demonio. Primera de Timoteo capítulo 4. Entonces, la Iglesia Católica ha venido a ser la guarida de los demonios. Entonces los césares asesinaron, y los que se visten de púrpura, de rojo, de escarlata, solo en todo el mundo es la Iglesia Católica. Y esa Roma tiene esos 7 montes. Esos 7 montes que la Biblia dice, de la única que se sienta sobre esos montes es ella, encaja directamente a ella. Ella se bautizó por niños, bautismo por niños, dice, se bautizaban, dice, adultos, mujeres y hombres. Jesús fue caminando al Jordán, no buscó padrino ni madrina. Entonces esta blasfemia, esta adúltera, con ella todos los reyes van al Vaticano, los presidentes van al Vaticano, le besan el anillo al Papa, se postran. Él es un rey, usa corona, esa corona triple que tiene, que quiere decir vicarios, Filii Dei. Si uno lo suma, da 666, se escribe en letra romana. Vicario, la B es 5, la I es 1. Bueno, si miramos, la D es, ahí vamos, la L, y cada una de estas va dando un número. Y acá Pablo dice, perdón, el escritor de Apocalipsis, no Pablo, sino Juan, el teólogo, dice, aquí hay sabiduría. El número de la bestia, pues es número de hombre, pero habla de nombre y número. Y lo único que tiene nombre, se escribe con letra, y número, es el Vaticano. Ellos hablan cuando dicen Vicario Filii Dei, ellos están hablando y dicen Vicario Filii Dei, es un nombre, pero asalquémosle el número, sale 666. Me parece, no recuerdo bien en ese mensaje que prediqué si se titula el 666 dentro de la Iglesia Católica, y ahí lo especifico con lujo de detalle. Entonces, volviendo nuevamente, si todos estos tienen un mismo propósito, podemos ver, dice que Dios quitará de su reino a los que sirven de tropiezo. Esta mujer mató a los santos de Dios, estaba ebria de los sangre de los santos. Y ahora podemos ver que aún está haciendo grandes mezquitas, o sea, templos, en los países árabes. Ya los árabes se están metiendo a los pueblos europeos, porque Europa es un tratado de Roma. Cuando el apóstol estaba, él hablaba en esa clave que decimos nosotros, secreto o sabiduría. Decía que había un 5.º reino y que venía el 6.º, todavía no había venido el 6.º. Ya este es el mentado ya Europa, su duración va a ser corta, pero verdaderamente Europa es el vivo Vaticano resucitado. Es el mismo, la herida de muerte que tenía que bestia, la herida de muerte que va a volver a sanarse verdaderamente. Entonces, si nos volvemos a la Biblia, en el libro de Mateo 13:41, Dios quitará de su reino a los que servían de tropiezo. Será quitado de su reino. Por eso Mateo 21 también, en el 43 lo dice claro, que Dios le quitará el reino de sus manos. Podemos notar esto. Mateo 13:38 también habla de la cizaña. Es un parecido al trigo, pero es venenoso. Es venenoso. Todos ellos tienen un mismo propósito, como dice allí en Apocalipsis 17, 13 y 14. Todos tienen el mismo propósito, todos estos de los cuales está hablando la Biblia. Cuando habla de la cizaña, también ellos la siembran escondida. 13 en el verso 38. Se hace harina, pero es venenosa.
13, 4 al 9. Se secaron también. En el 13, capítulo 4, se secaron. No volvieron nuevamente a tener vida. En el 13, 12, al que tiene se le va a demandar, se le quitará. En el 3, Mateo dice claramente, 3:12, claramente que el trigo va a ser quitado de la paja. La paja lleva el mismo camino de perdición. En Hebreos 10:29, ahí dice claramente también, estos retroceden, estaban como nosotros, estaban como Abirán, Datán, Coré, como Judas, pero retroceden para perdición. En el libro de Mateo 13:47, la Biblia dice claramente de los pescados venenosos, una red que es tirada en el mar donde se sienta esta mujer en las muchas aguas, pero salen pescados venenosos. En el verso 47 en Mateo 13, todos tienen el mismo propósito. Es como hablar del anticristo. Todo aquel que no tiene a Cristo es anticristo, aunque habla de un personaje directamente. Todos tienen el mismo propósito. Mateo 22:11, ahí habla de alguien que no está vestido de boda, de acciones justas. Porque en el libro de Apocalipsis, ahí dice, capítulo 22, nos habla claramente que la esposa se vistió de boda, Y ahí nos dice en el libro de Apocalipsis 19, versículo 7, verso 6, se viste de acciones justas, como dijo el libro del apóstol Pablo, habló a través de, en el libro de Efesios, que Dios preparó obras de antemano para que andemos. Entonces, ellos no están vestidos de boda, según dice Mateo 13, en el 47, la red es sacada. Pero en Mateo 22:11, ese hombre es invitado, pero no está vestido de boda, no tenía lo que Dios demanda. Entonces serán sacados del reino. Mateo 8:12, Dios los va a sacar del reino a los que sirven de tropiezo. Dicen muchos hijos del reino. También habla en Mateo 25 de las vírgenes insensatas. Tenían lámpara, la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. La Iglesia Católica tiene Biblia, y la Biblia Católica habla más claro. En el libro de Sabiduría habla de que los sacerdotes se acuestan con las monjas. Se acuestan, ese libro, bueno, dice, estúpido, les dice los que hacen imágenes. La Iglesia Católica tiene la Biblia, la lámpara. Eran las vírgenes del Mateo 25, vírgenes insensatas, pero nunca tuvieron. Por eso dice la Escritura en Hechos 20:30, de nosotros mismos saldrán los que van a arrastrar discípulos tras de sí de nosotros. Esas son las hijas de la ramera. En Primera de Juan nos manda, capítulo 2, verso 18, como dije en el mensaje anterior, vía por teléfono a la radio, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces también dije de 2 de Corintios 11, ahí lo dice, del 26, falsos hermanos. Ahí habla de estos hijos de la ramera, falsos hermanos. Falso es todo aquel que dice y profesa tener un mensaje que es de Dios, pero Dios no lo ha ordenado. Aún en eso tiene que ser ordenado el mensaje. Lo podemos ver con base bíblica en el libro de Levítico 10, donde Dios mató a Nadab y a Abiú, porque hablaban y hicieron, dice, presentar un juego extraño que Dios nunca se lo pidió. Saltemos porque un solo versículo no nos apoya. Saltamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, Pablo quería ir a Bitinia, quiso ir a Éfeso, el Espíritu se lo prohibió, hasta que le reveló que un varón macedonio le dijo, pasa y ayúdanos, dando por cierto, dice que el Espíritu Santo nos llamaba a Macedonia. ¿Qué pasó en ese viaje? Se convirtió el carcelero de Filipo con toda su familia, se liberó la muchacha que endemoniada, la que poseía el espíritu del diablo, se salvó la vendedora de púrpura, ¿verdad? De esta Lidia. Cómo Dios hizo maravillas en ese viaje de Pablo. Entonces entendemos que si Dios no nos llama, aún el mensaje tiene que ser ordenado por Dios. En el libro de Gálatas 2:4 dice, yo he estado entre medio de falsos hermanos. Estos son hijos de la ramera. Estos falsos hermanos son hijos de la ramera. Entonces contra Cristo pecan. Si lo miramos en 1 de Corintios 8, verso 8, ellos pecan contra Cristo, ofenden a los hermanos. Ahí tenemos a David Diamond, vende unos libros carísimos que son más costosos que la misma Biblia. Ya me imagino el apóstol Pablo que hubiera dicho, voy a vender mis libros. Tengamos cuidado, no solamente
con los cantantes, con los predicadores, también tengamos cuidado con los libros, porque en Tesalonicenses, en la segunda carta, capítulo 12, el apóstol Pablo dice: no os conturbéis ni por cartas son los libros, ni por espíritu. Esos son los espíritus, doctrinas de demonios, que dice Timoteo 4:1, doctrinas de demonios por los muchos hipócritas. ¿Y qué es la hipocresía? Según dice el libro de Lucas en el capítulo 12:1, la hipocresía era la levadura. La levadura, ¿y qué dijo el Señor? Guardado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, ¿qué mató en la iglesia? La hipocresía, la levadura. En dos lugares en la Biblia donde se condena la levadura. El primer lugar es en Génesis capítulo 19:3, donde les hace panes sin levadura a los ángeles. El segundo lugar es en Éxodo capítulo 12, versículo 8 en adelante. Ahí entendemos en el 17, en el 18, 19, no tendrás levadura durante los 7 días de la semana. Se refiere a la hipocresía. No mezclarás mi sacrificio, mi cordero, con la levadura, con la hipocresía. Entonces, hipócritas en Mateo 7 son aquellos, muchos creyentes, hijos de la ramera, que miran películas. En el libro de Apocalipsis capítulo 22 verso 15 dice: amaban la mentira, creer que esos karatecas, que Rambo, que esos artistas no mueren, fungen de hombres inmortales. El creyente viendo eso, viendo películas pseudas cristianas, ahí esto se llaman fábulas, aman la mentira, porque ese no es Cristo, esa fábula. Esos no son los discípulos de esa fábula. No podemos dramatizar. Entonces, los hijos de la ramera son iglesias evangélicas también. Entonces podemos notar nosotros que contra Cristo pecan haciendo estas acciones. Por eso es que Pablo dice en el libro de 1 Corintios 10:23, verdaderamente a mí todo me es lícito, pero no todas las cosas convienen. Ninguno busque su bien. En el verso 31 al 33 dice: yo no busco mi propio bien. Pero Jesús dijo en Mateo 13, verso 30, dejadlo crecer lo uno y lo otro. La Iglesia Católica, según dice Mateo 13, ahí aparece donde va a leudar todo, va a meter la hipocresía encubiertamente, y muchos evangélicos, la mayor parte, Alberto Motesis, ahí están otros, Luis Palau, y montones de gente que no se definen de decir que la Iglesia Católica es prostituta. La respetan y no se definen ellos, y ella es la gran prostituta. Entonces esta gente, los hijos de la ramera, respetan a su madre. Pero aquel que no es hijo de ella, Jesús dijo en Mateo: déjalo crecer. Capítulo 13, verso 20, déjalo que crezca. Van a crecer juntamente, porque en Mateo hay 7 parábolas, Mateo 13. Y las 7 parábolas apuntan de la levadura, el árbol que creció y era hortaliza y se hizo árbol. Ese árbol es bestial, ese es un crecimiento diabólico, porque si es hortaliza, no tiene por qué ser árbol. La hortaliza genéticamente, según dice Génesis 1, verso 11 en adelante, dice: y creó hierba. Y la hortaliza son hierbas, no son árboles. Y creó árboles según su género. Pero en Mateo 13 vemos que se hace árboles. Y al hacerse árboles, según dice el libro de Lucas, dice: vinieron y hicieron nidos en sus ramas las aves del cielo. Cuando vemos a Lucas 8, verso 5, dice que las aves del cielo la comieron. Verso 5, en el verso 12 Jesús la interpreta: las aves del cielo es el diablo. Entonces vemos que Satanás viene a hacer su guarida en las hijas de la ramera, iglesia falsa, pseudo cristiana, que no apuntan verdaderamente a la realidad de la Biblia. He aquí entonces el mensaje para el mundo entero, mi amado. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El que tiene oído para oír, oiga. Y continuaremos en otra ocasión con esta enseñanza de la gran ramera, más profundamente. Dios le bendiga. Adelante, mis amados. Sea bendito Dios. Estamos hablando para unas emisoras desde acá, desde mi hogar hasta esas emisoras vía satélite. Adelante, mis amados. Mi tiempo se ha cumplido. ¿Me escuchan?
Dígame, amado. Amén, gracias, pastoral. Dígame que no lo estoy escuchando, ahora sí. Despídase de la audiencia, que estoy escuchando de Jarabacoa. Muy bien, me despido de la audiencia. Entonces, mis hermanos de la audiencia, escuchen palabra del Señor. Vuélvanse a la Biblia. Vuélvanse a la palabra de Dios, queridos. No confundan la palabra de Dios. Dios no es confusión. Vuélvanse a la palabra, aunque no la entiendan, Dios se la va a revelar. Dios se la va a revelar. Vuélvase a la Biblia, cáigale a la Biblia, estudie la Escritura. En el nombre del Señor le insto y le exhorto. Bendiciones de parte del Señor. Dios le bendiga desde Honduras, el hermano Arzú. La paz del Eterno, mis amados. Gloria al Señor, estamos predicando desde mi hogar, ¿verdad? Ya que lo acostumbramos para Houston, Texas, acostumbramos para Santo Domingo, República Dominicana, y para muchas emisoras que hacen conexiones y se ponen en cadena vía internet, entonces desde el hogar, ¿verdad? Pero también lo televisamos acá, ¿verdad? Porque la apostasía está tremenda y el pueblo de Dios está como siendo sacudido, entonces no hay por qué temer, no hay por qué tener miedo. Es cumplimiento de la palabra. La paz de Dios y que Dios me le bendiga. Hasta la próxima.